Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les contaré todo lo que se llegó a hacer para realizar el cortometraje hecho por Michael Jackson titulado Ghosts. Bueno, no quiero hacer la introducción muy extensa, así que suscríbete y dale like a este video, que eso me ayuda mucho. Y aquí te dejo mis redes sociales por si gusta seguirme. Sin nada más por decir, comencemos. Michael Jackson. Llevó el video musical a niveles récord. En 1996, con la campaña para promocionar su álbum History en pleno apogeo, Michael Jackson se dispuso a hacer un video musical que él y el novelista de terror Stephen King habían soñado varios años antes, en 1993. Michael, buscando conseguir el éxito de su obra maestra de 1983, Thriller, magistralmente dirigida por John Landis. Michael originalmente planeó un breve video musical para la canción Is It Scary, que originalmente se escribió pero no se usó, para la película Addams Family de 1993. Cuando Michael amplió la pista y el concepto, el proyecto se convirtió por un tiempo en el video musical más largo jamás creado, un cortometraje de 39 minutos y 32 segundos y rebautizado como Michael Jackson's Ghosts. En 1996, cuando Michael Jackson finalmente estaba listo para dar luz verde a Ghosts, la primera persona que se tuvo en cuenta para dirigir el proyecto fue Garris, pero estaba comprometido con otro proyecto. Garris recomendó al mago de los efectos Stan Winston para que tomara las riendas. Michael Jackson llamó personalmente a Stan para preguntarle si podría considerar dirigir la película. Stan estuvo de acuerdo con una sola condición: que Michael interpretaría todos los papeles principales. Quería que Michael interpretara al hombre de la casa embrujada, dijo Winston, pero también al alcalde de la ciudad y a un demonio malvado que aparece en un momento dado. Michael deseaba desesperadamente ser aceptado como actor, como algo más que el rey del pop. Pero era tan difícil para la gente superar la personalidad de Michael que pensé que la única forma en que sería aceptado como actor real era si interpretaba todos estos papeles, disfrazado con maquillaje, para que nadie supiera que era él hasta el final. Y estuvo muy de acuerdo con esa idea. Michael interpretó a los 5 personajes principales, incluidos de Mayor, de Maestro, de Skeleton, de Superghoul y de Ghoul Mayor. El rodaje se llevó a cabo durante 6 semanas de intensa producción. Aunque originalmente se suponía que Ghosts duraría de 12 a 15 minutos, la duración final de casi 40 minutos colocó a la película en el libro Guinness de los récords mundiales de 2002 como el video musical más largo de la historia. Un récord que se mantuvo hasta 2013, cuando Pharrell Williams lanzó su video musical de 24 horas cuyo título es Happy. I love pioneering. That's what excites me, a new idea. Como director, Stan Winston optó por implementar muchos y variados efectos especiales. Winston incluyó una serie de efectos visuales nunca antes vistos, que fueron creados por la compañía recién formada de Stan Winston Digital Studios. Esta división pronto se convertiría en el comienzo de la empresa Digital Domain, a través de una sociedad entre Winston, James Cameron y Scott Ross. La película cuenta la historia de un maestro extraño y misterioso que es atacado por lugareños enojados que lo persiguen por ser diferente y extraño. El cambio de guión más significativo de Winston al guión original de Mick Garris fue la introducción de El Alcalde, que lleva a la gente del pueblo contra el maestro. La confrontación ocurre en la mansión del maestro, donde mismo evoca a una familia de fantasmas que bailan, incluido un esqueleto que fue hecho por CGI. El proceso de maquillaje para el alcalde. Se aplicaron prótesis de goma espuma, transformando a Michael en un hombre blanco de 50 años. En esta foto se aprecia a Michael con el maquillaje de Mayor. Para este maquillaje, las piezas de espuma se les dio una coloración preliminar y luego se pintaron a mano, estirando la carazón. Las transformaciones de Michael Jackson que se incluyeron en una escena donde el maestro estira la piel de su rostro. Paul Mejía hizo un molde de arcilla de la cabeza de Michael.
Esta escultura tenía dos propósitos. Primero, se usaba para moldear la piel que Michael arranca, revelando el cráneo debajo. El cráneo de Paul Mejía se utilizó como modelo de referencia digital en el baile del esqueleto de Michael. En una de las primeras instancias y de las primeras técnicas de captura de movimiento, al colocar marcadores en el cuerpo de Michael. Su actuación capturada pudo impulsar los movimientos del personaje digital que luego se transforma en el Super Ghoul. En esta foto Paul Mejía esculpe el cráneo hecho para encajar dentro de un molde de silicona de la piel de Michael Jackson. A la derecha se puede observar los cráneos cubiertos de cera, se hicieron así para romperse fácilmente cuando se golpean. Basado en los bocetos de Mick Smith y el equipo de artistas de Stan Winston esculpieron las cabezas de las expresiones de DeMayor. Los necrófagos. Más adelante en el video, Michael aparece como Super Ghoul y entra en el cuerpo del alcalde para transformarlo en Mayor Ghoul. La película termina con el maestro asustando al alcalde de la mansión mientras se gana a la gente del pueblo. Bruce Spalding diseñó el maquillaje espantoso de los bailarines. Cada bailarín tiene una personalidad distinta y cada bailarín tiene características específicas e individuales en su maquillaje y vestuario. En el video, los bailarines fantasmales aparecen primero en forma de ectoplasma, luego toman una forma sólida. Estos fantasmas corpóreos caminan y saltan en las paredes, giran en las columnas y bailan en los techos. Los efectos se lograron usando una combinación de composición digital, algunas mejoras CGI y muchos trucos en la cámara. Los paralelismos entre la historia de la película y los rumores que circulaban sobre la vida privada de Michael Jackson llevaron a que Ghosts obtuviera un lanzamiento muy limitado. Ghosts, de Michael Jackson se estrenó a finales de 1996 y se estrenó junto con la película de terror de Stephen King, Thinner. Ghosts se proyectó en el Festival de Cine de Cannes de 1997 y ganó el premio Bob Fosse a la mejor coreografía en un video musical. Hubo acusaciones sobre el comportamiento inapropiado de MJ con niños pequeños, cargos más serios que simplemente ser diferente o raro. Estos cargos seguirían a Jackson durante los siguientes 12 años hasta su prematura muerte a los 50 años por una sobredosis de drogas. Pero Stan Winston, entrevistado en ese momento, dijo, sin embargo, todavía estoy orgulloso de cómo resultó Ghosts. Y disfruté mucho haciendo la película con Michael. Fue un completo profesional durante todo el proceso, el artista consumado. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, suscríbete y dale like para seguir creando contenido de El Rey del Pop. Aquí te dejo mis redes sociales por si gusta seguirme. Sin nada más por decir, nos vemos en el próximo video.